Buenas tardes. La Academia Matritense del Notariado se complace en recibir a un conferenciante que es especialmente querido por esta casa, don Pedro Luis Landestoy Méndez, que es notario y profesor de Derecho Civil en la Universidad de La Habana y que nos hablará sobre la naturaleza, régimen y efectos de los contratos abstractos a raíz de su recepción en la propuesta de modernización del Código Civil Español en materia de obligaciones y contratos. Hay que agradecer la presencia con nosotros, lo que revela también la personalidad de nuestro conferenciante, del secretario del Consejo de Ministros de Justicia de Iberoamérica, de la CONFIT, de la Conferencia de Ministros, Enrique Gil Botero, que tuvo ocasión de conocerlo precisamente en una cena de muy grato recuerdo que tuvimos hace algún tiempo con ocasión de una visita de trabajo y qué trabajo, porque fue muy intensa en Cuba. Y también está con nosotros en un tema que en este caso no afecta a su sección, que es la de Derecho Mercantil, Enrique Piñel, que pertenece efectivamente a la Comisión de Códigos, pero no a la de Derecho Civil, sino a la de Derecho Mercantil. En la de Derecho Civil está Ignacio Solís, pero en fin, en este sentido, para nosotros, como digo, muy grato recibir a Pedro. La verdad es que el currículum que tiene es impresionante. Conocí a Pedro hace ya bastantes años, cuando yo era algo menos viejo, y él, muy joven, de manera que todavía sigue siéndolo, como se puede percibir, venía becado a, a Madrid por el notariado español en aquella época en que el delegado para América era Isidoro Lora, que potenció muchísimo todo este tipo de becas y que eran justificadas cuando la personalidad de quien viene pues, es tan notable como en el caso de Pedro. Tengo aquí su currículum que evidentemente, pues a pesar de sus pocos años, si me lo permites, desde la edad que uno tiene, la verdad es que es verdaderamente impresionante. Él, aparte de haber sido becario por parte del Consejo General del Notariado, lo fue también por la Universidad de Valencia. Desarrolló una tesis doctoral precisamente sobre el tema de la causa, que fue también el motivo por el que tuve la ocasión de conocerle de la mano de Isidoro, y tuvimos alguna que otra reunión y más, alguna que otra también comida en donde pues eso hablábamos de un tema tan abstracto, valga la redundancia, como la causa. Y en este sentido tengo que decir que tiene pues efectivamente una gran cantidad de publicaciones. Cuenta ya nada menos que con tres libros, que son concretamente, los tengo por aquí, eh, en concreto, la esterilización de las personas con discapacidad intelectual, una que fue publicada en Santiago de Chile, que es un libro. Segundo es La representación voluntaria, cuestiones sustantivas e instrumentales, también en Santiago de Chile, y el que hacía alusión, que fue su tesis doctoral, La causa final del negocio jurídico. La verdad es que ha publicado muchísimos artículos también de revistas y en obras colectivas. Voy a hacer una semblanza de alguno de ellos para poner de manifiesto la amplitud de miras y
diversión de intereses que anidan en todos sus trabajos, donde se trasluce una profunda formación jurídica con una profunda también formación filosófica y finalmente humanística. En este sentido, cabe citar la discapacidad intelectual y la testimantifacio activa en la revista del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe de Rosario. Implicaciones éticas jurídicas ético-jurídicas de la esterilización de las personas con discapacidad intelectual. Esto fue en una revista jurídica del Perú. La, la esterilización contraceptiva de las personas con discapacidad intelectual en la revista del Instituto de Derechos e Integración del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe de Rosario. La capacidad jurídica del menor de edad y el dictamen número 4/2014 de la Dirección de Notarios y Registros Civiles. Esta está publicada en la revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Pautas instrumentales para la incorporación de nuevos socios a las cooperativas no agropecuarias. En esta ya es la primera, la revista cubana del derecho. Pautas instrumentales, como decía, y la interrelación del derecho de familia y el derecho de sucesiones, que es un tema también que le resulta muy caro. Pista, dice él, desde la teoría triarista del mundo jurídico. Esto fue publicado en Lima. Nuevos alcances del derecho de sucesiones en Iberoamérica, en la fe pública, también en Lima. La relación entre causa y forma del contrato, a través de una sentencia del Tribunal Supremo Español en la revista boliviana del Derecho. El negocio simulado y el negocio fiduciario en sede de contratos de garantía, en la Gaceta Notarial de Lima. ¿Qué entender por causa del negocio jurídico? En la revista de la Facultad de Derecho de México. La causa final del negocio jurídico en la función notarial, en el Anuario Internacional del Derecho Notarial. ¿De qué se habla cuando se alude a la causa del negocio jurídico en la actualidad jurídica iberoamericana? La constitución de las sociedades de responsabilidad limitada ante notario, aspectos sustantivos e instrumentales en la revista cubana del derecho, que es un tema de profunda actualidad porque constituye efectivamente para Cuba una novedad legislativa, la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. Y luego pues hay colaboraciones suyas en múltiples obras colectivas, algunas de ellas sobre temas como la lesión ultradimirium en la compraventa de inmuebles, la subrogación del pago del crédito hipotecario a la luz del derecho cubano, la transmisión de la titularidad en las obligaciones reales, novación o modificación de la obligación, la causa solvendi, causa de cumplimiento, la forja de la nación en el derecho de Cuba, la llave del nuevo mundo, y luego hay toda una serie de contribuciones suyas a una obra que francamente yo desconocía, descubrí allí en Cuba y es los comentarios al Código Civil cubano, que está constituida por varios tomos, que ha dirigido Leonardo Pérez Gallardo, que ha sido el anterior conferenciante y fue a su vez maestro del propio Pedro. Tiene además pocos para los muchos merecimientos que le corresponden, una serie de premios, todos ellos por su reconocimiento, como reconocimiento a su labor científica, como premios al mejor trabajo de la Comisión de Derecho Civil y de Familia en la tercera Conferencia Científica Provincial de La Habana, premio al concurso anual Raúl Gómez Treto de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia de la Unión de Juristas de Cuba, el premio en el concurso anual Raúl Gómez Treto lo vuelve a recibir por otro trabajo y la verdad es que yo lo único que puedo decir es que nos encontramos ante una persona que dignifica la función notarial, que ejerce con absoluta pulcritud y que por sus años, por su juventud, constituye ya un referente, pero sobre todo para todos nosotros una esperanza en un notariado iberoamericano
que verdaderamente alcance las más altas cotas, en beneficio de la seguridad jurídica, en beneficio de los notarios, pero sobre todo de nuestros conciudadanos. Y ya sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro conferenciante. Muchas gracias por venir, Pedro, y mucha suerte para el futuro. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. No tengo palabras para agradecer la invitación que don José Ángel Martínez Sanchís y el Colegio Notarial de Madrid me hacen a esta institución de un raigambre y de una profundidad doctrinal sin igual, sin duda un sancta sanctorum del derecho notarial más que español iberoamericano. Por demás, estar aquí constituye para mí un honor de los más grandes que he recibido en mi vida, y este lugar o funge en mi vida como la Magdalena prustiana, que me evoca aquellos años, aquellos meses de 2015, donde desde esos asientos contemplaba anonadado las conferencias magistrales que se daban en esta sede, y evoco aquellos años de becario del Consejo General del Notariado Español, que sin lugar a dudas han significado un parteaguas en mi carrera profesional. También estar aquí me evoca la memoria y la gratitud por dos nombres que para mí siempre van a estar estrechamente vinculados a esta casa y a los cuales dedico esta conferencia. El primero de ellos, afortunadamente con nosotros, es el de Isidoro Lora Tamayo, referente para los notarios cubanos, y que siempre me ha guiado y tutelado en este camino científico y de profesión. Y el otro, entrañable, el de Hito Rivas, Juan José Rivas Martínez, que tanto amor me legó por esta tierra española y por el derecho en general. Sin más prolegómenos, pues les disertaré sobre la naturaleza, el régimen y los efectos de los contratos abstractos. En el verano de 2023, la sección primera de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación ha presentado al Ministerio de Justicia una propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos, que busca atemperar la regulación española a su entorno europeo. En esta línea explicita en su presentación y exposición de motivos que sus principales fuentes son los instrumentos de soft law aprobados tanto en el marco comunitario como internacional. Específicamente cita la Convención de Viena de 1980, los principios Lando y el marco común de referencia. Y además las más recientes reformas de los códigos civiles del continente, en especial las reformas de los derechos alemán, francés y belga. Uno de los cambios más significativos en relación con los contratos es la supresión de toda referencia a la causa como requisito o elemento esencial del negocio. En este sentido, la nueva propuesta sigue la tendencia acusada en muchos de estos instrumentos de no establecer un listado de requisitos o elementos del contrato, y además suprime toda mención en su articulado al elemento causal, argumentando que los años de vigencia del Código Civil han puesto de manifiesto que el de causa es un concepto oscuro debido a los múltiples significados con los que se utiliza, por lo que su empleo no ha dejado de plantear problemas. Entendemos, no obstante, que más que una negación de la existencia de causa en el contrato, afirmación que muy pocos se atreven a sostener, el propósito de la reforma sería desvincular la validez y eficacia del contrato de la valoración de su elemento causal, lo que la doctrina conoce con el nombre de abstracción. Ahora bien, ¿es en verdad esta modificación una propuesta para la abstracción de los contratos en el derecho español? Incluso cabría la pregunta, ¿serían admisibles los contratos abstractos en el derecho español si se sancionara la propuesta in commento? Para dar respuesta a esas interrogantes es necesario desentrañar exactamente el significado de los contratos abstractos, así como su régimen y efectos, propósitos a los que dedicaremos esta exposición. ¿Qué entender por contratos abstractos? Responder a esta interrogante, o sea, determinar la naturaleza, es esencial para sostener o negar su admisión por esta propuesta de modificación.
cuestión que es en apariencia sencilla, aunque como toda doctrina proveniente del derecho alemán, deviene en una construcción dogmática alambicada de difícil análisis. Como punto de partida, resultaría una perogrullada decir que los negocios abstractos son el antónimo de los causales, es decir, que se identifica como abstracto aquel consentimiento donde no se tiene en consideración su causa. Visto así, si la propuesta señala y enarbola la irrelevancia de la causa en la dinámica contractual, entonces es rápidamente deducible que lo que pretende la modificación es abstraer a los contratos, o al menos admitir la celebración de negocios abstractos. Pero permitir la abstracción no significa dejar de mencionar a la causa en una ley. De hecho, es más bien lo contrario. La creación del principio de abstracción se le atribuye a Savigny, quien con su pretensión actualizadora del derecho romano lo introduce en materia de transmisión de dominio. Ello plantea que la relación jurídica obligatoria causa traditionis, como fundamento concreto de la modificación real traditio, queda sustituida por el simple animus transferendi et adquirendi domini. De aquí se desprende que aquellos que propugnan que el negocio abstracto son en principio conscientes de la importancia meridiana de la causa en la configuración negocial, lo que significa que la formulación del contrato abstracto es un implícito reconocimiento de la causa como requisito del negocio. Por eso, aunque en el BGB no se haga referencia a la causa del contrato, al reconocer la adquisición de dominio como un negocio abstracto, se está proclamando al resto como causales. Tal es así que cuando autores clásicos alemanes exponen qué entender por abstracción, parten por explicar la causa que por artificio de la ley se convertirá en irrelevante. Así en Neserrus Nipperdai señalan que el negocio que es separado, abstraído del convenio causal, es un negocio abstracto. Mientras Flume apunta que estos actos negociales niegan el apotegma medieval sobre la causa como presupuesto de la eficacia, lo que resume en una inversión del brocardo cesante causa, cesat effectus. Vemos cómo el contrato abstracto no es un negocio sin causa, sino aquel en el que este requisito no es tomado en consideración, aquel cuya eficacia no dependerá de un examen causal. Dicho de modo más práctico y siguiendo a Federico de Castro, el negocio abstracto es en el que se desligan los efectos negociales, propiamente el nacimiento de una relación jurídica, de la causa que lo configura, resultado práctico propuesto. Ahora bien, ¿cómo se materializa esa abstracción? ¿Cómo podemos apreciarla en casos concretos? Para responder a estas preguntas es necesario analizar cuál es la causa que se abstrae y qué influencia tendrá para el contrato específico. Pues es conocido que el negocio contractual responde a varias causas y que, como señalaba Álvaro Dors, si la teoría de la causa jurídica se nos presenta confusa, ello se debe a la utilización de la misma palabra para el doble sentido de causa eficiente y causa final. Veamos, pues, cómo se comporta la abstracción en estas dos variantes causales del contrato. Los contratos abstractos en relación con la causa eficiente. La causa eficiente es, en términos de Aristóteles, aquello de donde proviene el inicio primero del cambio. Constituye una de las causas extrínsecas del ente, es decir, una realidad distinta de dicho ser que ejerce una influencia en su constitución o sobre su desarrollo. Este concepto de causa nos brinda una explicación más sencilla del fenómeno de la abstracción. Nos lo coloca en sede de la cadena causal, o sea, del principio causa-efecto. En general, el derecho exige que cada atribución patrimonial, cada desplazamiento patrimonial, cada obligación tenga una causa eficiente que lo justifique, y aquella que incumpla este presupuesto configura un enriquecimiento indebido, llamado también sin causa. En este sentido, lo que configura el negocio abstracto en cuanto a la causa eficiente es precisamente romper ese vínculo necesario, aislar ese efecto y no concretar su supervivencia a las vicisitudes de su causa. El propósito de la abstracción de la causa eficiente es excluir, en principio, la aplicación de la figura del enriquecimiento indebido, aunque como veremos luego, lo se toma con posterioridad como su solución o remedio, y los efectos de la nulidad del negocio precedente sobre el actual. Así, es la abstracción de la causa eficiente la que explica la mayoría de las manifestaciones empíricas de lo que llamamos negocios abstractos. En particular, en el derecho alemán,
reconoce como abstracta la transmisión de la propiedad y la constitución, transmisión y modificación de los demás derechos reales y de los derechos sobre bienes inmateriales. También lo son la remisión y la transmisión de los créditos y algunos pocos negocios obligatorios como la promesa abstracta de deuda, el reconocimiento de deuda, la emisión de títulos al portador, la letra de cambio y otros negocios literales propios del tráfico mercantil, sin olvidar al apoderamiento, al que podemos catalogar como el más universal de los negocios abstractos. Hay un elemento que salta a la vista en los ejemplos citados. Todos son de los llamados negocios ejecutivos, que presuponen siempre para el contrato un contrato o una relación jurídica antecedente. Para explicar la interrelación entre ambos negocios, el antecedente y el actual, la doctrina ha aludido a la causa, pero esta no puede ser otra que la causa eficiente, ya que se cumplen los dos elementos conceptuales que la caracterizan: la alteridad, al tratarse de fenómenos diferentes, y la concatenación causa-efecto, pues el segundo es consecuencia del primero. Así, la transmisión y remisión de créditos y deudas será un negocio ejecutivo porque se basa precisamente en la preexistencia de una relación jurídica obligatoria. También todos los negocios modificativos, novativos o extintivos, y cabe agregar a los contratos de garantía que necesitarán casi siempre de una relación obligatoria a la cual garantizar, y señalo casi siempre porque en sede de contratos de garantía también se ha sumergido la abstracción. Ejemplo está la figura de la aval al primer requerimiento, que es una figura que cobra cada vez mayor virtualidad en el tráfico jurídico, sobre todo bancario. Abstraer estos negocios sería desligar sus efectos de esa relación o negocio antecedente. Si aquel se declara nulo, es anulado o rescindido, el negocio ejecutivo abstracto seguirá manteniendo su plena vigencia. O sea, los derroteros del antecedente no influyen en la eficacia del nuevo negocio al estar este nexo causal. Los contratos abstractos en relación con su causa final. Si bien establecer un vínculo entre la abstracción y la causa eficiente resultaba fácil, hallar su relación con la causa final es justo lo contrario. Cuestión que parte no solo de un análisis fenomenológico de las figuras más asociadas a los negocios abstractos, sino y principalmente en un plano ontológico, desde el que no es aceptada por unanimidad la noción de finalismo y es debatible si ese vínculo causal puede abstraerse. La causa final es aquello para lo cual se hace algo, en palabras del Estagirita. Nosotros entendemos y hemos conceptualizado a esta modalidad causal como el tipo negocial genérico, en definido este como el esquema lógico jurídico o el tipo ideal axiológico que sintetiza la estructura, función y efectos del negocio propuesto, que a tal fin devela la naturaleza jurídica del negocio concreto y le sirve como referente, guía o finalidad directa. Noción no muy alejada de la función económico individual de Ferri o la función económico-social concreta de Clavería. Esta esencialidad comporta, sin embargo, el principal obstáculo para hablar de la abstracción de la causa final. Si bien la causa eficiente es una de las causas extrínsecas del ente y además por el elemento de alteridad constituye un fenómeno diferente y preexistente del efecto, es entendible que un vínculo entre dos elementos distintos pueda romperse aunque sea artificialmente. Pero ¿cómo se abstrae un elemento esencial que configura el contrato? La respuesta podríamos encontrarla en el derecho romano. Una de las instituciones más interesantes que nos legó el genio latino lo fue sin dudas la stipulatio, considerada por las voces más conservadoras como el contrato verbal más importante del otrora imperio y por las más radicales como la clave y piedra angular de todo el sistema contractual romano. Resulta incluso sorprendente que los jurisconsultos, tan reacios por antonomasia a esbozar conceptualizaciones, definieran en dos ocasiones a la estipulación. Tenemos la definición de Gallo en la Instituta y la definición de Pomponio en el Digesto. De todo este andamiaje conceptual, no obstante, nos interesa sobremanera su nota de abstracción. Sin embargo, esta no viene dada, como muchos señalan, por la ausencia de la mención de la causa de la obligación, ya que en este sentido, y como apunta Talamanca, solo podríamos catalogarlo como eventualmente abstracto, ya que en muchas ocasiones sí se expresaba el origen de la obligación que se asumía, sin contar que a través de la exceptio doli
podía impugnarse por una causa ilícita y a partir de caracala se traspasa la prueba de la causa al estipulante mediante la exception non numeratae pecunia. Instituciones ambas que son el germen de la doctrina alemana del enriquecimiento indebido. Al final, estas presunciones lo que hacen o lo que apuntan es a una abstracción eficientista, o sea, de la causa fuente y no de la configuración causal del negocio. Cuando resaltamos la abstracción de la estipulatio, lo que ponemos de manifiesto es que en sí misma no apuntaba a ninguna configuración negocial, no tenía una función económica propia, sino que servía de reservorio para tutelar jurídicamente cualquier pacto o promesa. En las fuentes encontramos dentro de sus múltiples usos, y sin que esto constituya para nada un listado de números clausus, la promesa de matrimonio, de dote, de su restitución, asegurar la comparecencia de las partes en el proceso, así como su desarrollo y ejecución, la resolución de una controversia ante un árbitro privado, atribuir fuerza jurídica a cualquier promesa de dar una suma de dinero o en general prestaciones positivas, reforzar una obligación en la constitución de garantías, personales o reales, la novación modificatoria subjetiva de una relación negocial, transformar objetivamente una obligación, ceder un crédito, extinguir una obligación verbal, o bien un conjunto de relaciones obligatorias, la constitución de derechos reales limitados o parciarios, las múltiples cauciones pretorias, la figura re et verbis para el préstamo con intereses, la pena convencional, e incluso Jering señalaba que hasta la venta y el cambio se dividían en su origen en dos estipulaciones y que, continúa el maestro alemán, la estipulación se prestaba al otorgamiento y combinación de fórmulas diversas, pudiendo comprender en un solo acto las finalidades más variopintas. De esta figura, precisamente, extraemos la gran interrogante que el derecho moderno le hace a la configuración negocial abstracta. ¿Verdaderamente estamos ante un contrato? ¿O más bien se trata de un tipo de forma que pueden adoptar los contratos particulares? Los romanos y los romanistas responderían que la stipulatio era un auténtico contrato y era utilizado y reconocido como tal. Empero, autores contemporáneos han disociado la idea de stipulatio y negotium para asociarla a la de instrumento. Dentro de esas voces destaca sin duda la de Núñez Lagos, para quien el instrumento notarial es digno continuador de la stipulatio romana. La firma de la escritura, dice el ilustre notario, constituye válidamente la relación jurídica de fondo. La escritura, al absorber la stipulatio y la traditio per carte, ha suplantado al viejo formulismo romano en el primer momento de la vida de la relación jurídica. Cierto es que al analizar los requisitos que debía contener la stipulatio, oralidad, unidad de acto, presencia de las partes y congruencia entre la pregunta y la respuesta, vemos un fuerte vínculo con la escritura notarial. Incluso la oralidad, que es la nota que más la separan, recordemos que la stipulatio era un contrato oral, era el verbis, el contrato verbis por excelencia, a diferencia de la expensilatio, que era el contrato literis por excelencia, y valga la aclaración, también de naturaleza abstracta. Fue transformándose, sin embargo, la stipulatio a lo largo de su evolución, pues se convertiría en la época posclásica y justinianea en un contrato escrito debido a la influencia creciente de la práctica de documentarlas a través de la cautio, el instrumentum o la escritura. Aunque es de señalar que ya desde época republicana, Cicerón nos señala a la stipulatio como un tipo de documento privado, lo que hace presuponer que, aunque no fuera frecuente, también podía ser escrita la stipulatio en época romana. En época republicana. Por lo que podríamos señalar que al asociar la stipulatio con la forma y no con el negocio, cercenaríamos la posibilidad de un contrato finalísticamente abstracto en el derecho moderno. Mas la tentación de la protección o tutela a través de la abstracción no ha cesado en la actualidad y es precisamente lo que intenta rescatar la propuesta de modificación. No han faltado intentos de utilizar la fuerza de la escritura notarial para cual la stipulatio romana evadir la exigencia de causa en el negocio. Este, de hecho, fue el punto neurálgico sobre el que versó la célebre disputa doctrinal en torno a la validez de un contrato de donación simulado en una escritura de compraventa y el rol del instrumento público como cobertura del negocio.
Como es harto conocido, fueron dos las principales tesis al respecto. La que defendía que la escritura de compraventa servía como asidero para el cumplimiento de la forma ad substantiam exigida por el artículo 633 del Código Civil español, defendida fundamentalmente por Núñez Lagos y Valle de Goytisolo, y la que se oponía señalando que una escritura sobre compraventa no contiene los requisitos y elementos esenciales exigidos para la donación, acogida en primerísimo lugar por don Federico de Castro y seguida por múltiples catedráticos de renombre como Albaladejo, Díez Picasso, etc. Este enfrentamiento quedó resuelto con la paradigmática sentencia del Tribunal Supremo Español de 11 de enero de 2007, donde, aunque el caso a resolver era el ya descrito de una donación simulada con una compraventa, la cuestión iba más allá de eso. Y en sí, el fundamento de la ratio decidendi fue la necesidad de que el instrumento notarial se configurara a partir de la causa del negocio. O sea, que la escritura no se considere un documento legitimador sin más, sino un documento legitimador del actum específico que instrumenta, tomándolo en referencia a su causa. En resumen, la abstracción de la causa final es posible en un contrato que no tenga tipología o configuración propia, sino que se adapte a cualquier negocio a la manera de la estipulatio romana. Incluso en su identificación con la escritura y como instrumentum y no como negotium, su admisión es por lo menos polémica, ya que la escritura tampoco se concibe como un documento que instrumenta una voluntad abstracta, sino un negocio determinado y configurado por su causa. Régimen y efectos del contrato abstracto. Los contratos abstractos, como podemos apreciar, son una realidad compleja en su formulación teórica, precisamente porque contradice el curso natural del negocio jurídico. No en balde, Gringolait sostenía que el principio de abstracción no es el resultado de una necesidad a priorística, sino una consecuencia jurídico-positiva de un enjuiciamiento de valor. Y es así porque trae consigo ventajas evidentes para la seguridad jurídica, que fueron sistematizadas por Head en lo que llamó los intereses del tráfico, donde identificaba tres en concreto. El interés material del tráfico, sustentado en que brindaba una facilidad al adquirente para la detentación de su dominio, el interés de la claridad, aduciendo que los conceptos y las relaciones jurídicas reales se volvían más claros y determinables, y el interés de la prueba, donde recalcaba la facilidad para una prueba efectiva de los derechos reales y que hacía más sencillo y certero el procedimiento registral. Pero aún con todas esas indubitadas ventajas, la recepción por el derecho de los contratos abstractos no se reduce solamente a remover el requisito de la causa para la perfección y eficacia negocial. Se hace necesario determinar y legislar una configuración técnico-positiva que utilizará el ordenamiento jurídico con el fin de establecer la relación entre el acuerdo negocial y la razón o causa que le da sentido a este negocio, y esto es el régimen y eficacia de los contratos. Aun cuando es el derecho alemán el que regula la abstracción con una mayor precisión, en la doctrina italiana encontramos una clasificación del régimen de los negocios abstractos que creemos útil para determinar hasta dónde se admitirá la abstracción y qué consecuencias traerá su recepción. Santoro Passarelli separa la abstracción material de la procesal, mientras que Cariota Ferrara, dentro de la primera, distingue la abstracción absoluta de la relativa. Veamos estos conceptos con mayor detenimiento. La abstracción material o abstracción en sentido propio es el fenómeno que venimos analizando. O sea, cuando el negocio jurídico es desconectado eficiente o finalísticamente de su causa. Aceptar la abstracción material significa que el negocio abstracto será válido y producirá efectos aun cuando la causa adolezca de algún vicio. No obstante, esta abstracción puede ser absoluta o relativa en dependencia del grado de protección que se le brinde al perjudicado por el vicio causal. En la abstracción material, si es absoluta, la causa es del todo irrelevante y por lo tanto no existe ninguna excepción o circunstancia en que pueda ser valorada. Esto conllevaría a que el perjudicado por un eventual vicio causal no tendría forma de reparar o satisfacer su interés lesionado. Es por eso que esta abstracción abstracta no es aceptada como regla y en pos de su atemperación se adopta el régimen de la abstracción material relativa,
la que se entiende como aquella donde la causa es irrelevante respecto del negocio, pero relevante para la defensa del perjudicado por un vicio o defecto causal. Esto significa que aun cuando los efectos del negocio abstracto se consideren válidos, si la causa subyacente está viciada, el adquirente está sujeto a las reglas del enriquecimiento indebido. De manera que, a pesar de esta validez tras la ticia abstracta, el ordenamiento otorga al perjudicado las llamadas conditio del derecho romano para responder ante los efectos dañinos e injustificados. Esta acción de la conditio significa tener la posibilidad de restablecer el equilibrio patrimonial afectado debido a una disposición eficaz, pero que ha sido realizada sin causa válida. El principal obstáculo que presenta este régimen en el derecho español es la regulación dispersa y difusa en el Código Civil del enriquecimiento indebido. En este aspecto, la codificación española no reconoció ni la doctrina posclásica de las condictios, ni el principio general que prohíbe el enriquecimiento indebido, irónicamente presente de forma textual en las partidas de Alfonso X. Y aunque la jurisprudencia ha modelado la institución a lo largo de los años, esto no impidió que Díez Picasso proclamara la necesidad de la formación de tipos que permitan regular de forma coherente las restituciones producidas por desplazamiento patrimonial sin causa o razón jurídica. Luego encontramos la abstracción procesal o abstracción impropia. Aquí el requisito de la causa sigue siendo necesario, pero no es preciso su expresión ni en el cuerpo del contrato ni en la reclamación procesal de la obligación. Régimen acogido en el derecho español por el dictado del artículo 1277 del Código Civil. Estamos ante un acto jurídico sustancialmente causal, tanto en su estructura como en sus efectos, pero procesalmente abstracto, en tanto no hay una inversión de la carga de la prueba sobre los vicios de la causa, pues existe una presunción iuris tantum de su existencia y certeza. Hay que señalar que la jurisprudencia sostiene con inusitada frecuencia esta presunción de que el acto jurídico es verdadero y eficaz mientras la ficción no se pruebe. Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre del 91, de 18 de septiembre de 2006, de 11 de mayo de 2007 y la muy reciente de 18 de septiembre de 2023. Estas últimas citadas acogen incluso la doctrina de que el reconocimiento de deuda tiene efecto probatorio si se realiza en forma abstracta y constitutivo si se expresa su causa. A contrario sensu, la entonces Dirección General de Registros y del Notariado, hoy de Seguridad Jurídica y Fe Pública, no ha admitido la aplicación del citado precepto y en consecuencia la abstracción procesal ni en el ámbito registral ni en el reconocimiento de deudas, los que podríamos señalar que son sus campos de actuación fisiológicos o más propensos. Así, la resolución del 2 de noviembre de 1992 exige la expresión de la causa en la cancelación de la hipoteca y declara de forma contundente que se requiere la expresión de la naturaleza del título causal por ser la causa presupuesto lógico necesario para que el registrador pueda, en primer lugar, cumplir con su función calificadora en su natural extensión y después practicar debidamente los asientos que procedan. Esta doctrina se reitera en relación con la venta en garantía, la ampliación de una obra nueva a favor de los propietarios del último piso del edificio, los desplazamientos patrimoniales entre patrimonios privativos y gananciales, los excesos de adjudicación, la dación en pago y otras múltiples relaciones jurídicas. En sede de reconocimiento de deuda, la dirección por años admitió su instrumentación sin mención de la causa. Por ejemplo, en las resoluciones de 28 de febrero de 2003 y de 3 de abril del propio año, en las que se admitieron la inscripción de una hipoteca en garantía de un reconocimiento de deuda, afirmando que no era necesario la expresión de la causa del crédito garantizado y precisamente con base en el artículo 1277 del Código Civil. Sin embargo, en fechas más cercanas ha adoptado una posición más férrea en contra de su abstracción, incluso procesal. Baste citar la resolución de 22 de noviembre de 2013, donde la Dirección General señala que ha venido destacando de forma reiterada el principio del consentimiento causal
o sea, la necesidad de existencia de una causa verdadera ilícita y su expresión en el instrumento notarial y en la inscripción, sin que sea posible a efectos registrales su presunción de existencia y licitud conforme al dictado del artículo 1277. Posiciones que nos llevan a cuestionarnos sobre la implicación que tienen los contratos abstractos en la función notarial. Como vemos, la principal controversia que arroja a los fedatarios la interpretación del artículo 1277 del Código Civil Español es la necesidad o no de indicar en el instrumento público cuál es la causa del negocio. Cuestión que tendría una respuesta diferente si nos acogemos a la doctrina del Tribunal Supremo o a la de la Dirección General. No obstante, entendemos que su análisis desde postulados y conceptos propios del derecho notarial han de centrarse en dos figuras fundamentales: la función calificadora y los llamados tres momentos del título notarial. La función calificadora guarda una estrecha relación con el control de legalidad y con la nota de veracidad que caracteriza el notariado de tipo latino. Señalaba en este sentido Rodríguez Adrados con acierto que la veracidad del instrumento público y su adecuación a la realidad tiene que ir necesariamente acompañada de su legalidad o adecuación al ordenamiento. Pensemos en supuestos donde a través de un análisis causal el fedatario se percata de un negocio ilícito. Por ejemplo, la posibilidad de una dación en pago en garantía a fin de considerar si es válida o nula por la existencia de un pacto comisorio. O en ese mismo sentido, el retracto convencional y cómo, según su causa, puede ser o no válido. El notario actuante debe en estos casos y muchos otros estar atento a su causa, y así también lo defiende la Dirección General en resoluciones como la de 13 de marzo de 2000 o la de 20 de julio de 2012. Para calificar la veracidad y legalidad de un contrato, el notario debe, ante todo, indagar su causa, tanto eficiente como impulsiva. Esta última, la causa impulsiva, no la hemos tocado porque no forma parte del canon aristotélico, sino que es un legado de la doctrina de la glosa, sobre todo de la obra de Baldo de Ubaldis, donde señala que la causa impulsiva se identifica con los motivos particulares que llevan a los agentes a negociar. ¿Cómo si no se puede garantizar que un reconocimiento abstracto de deuda no responde a una operación de blanqueo de capitales o financiación al terrorismo, por ejemplo, si no es a través de una indagación del motivo de la causa impulsiva que lleva a contratar? Por otra parte, tenemos que hacer referencia a los tres momentos del título notarial, una expresión con la que Núñez Lagos tituló una de sus más celebérrimas conferencias. Estos eran resumidos por el ilustre notario en el momento del examen de los títulos anteriores, el momento de redacción del documento y el momento de inmunidad del nuevo título. Es de señalar que aun cuando todas las reflexiones y análisis de este estudio son realizadas en sede de títulos traslativos de dominio, sus conclusiones son extrapolables perfectamente a títulos de crédito. Y lo que nos llama la atención es cómo esta tripartición estructural o temporal del instrumento arroja resultados interesantes si se aplica al tema que abordamos. El primero de los tres momentos expuestos, el autor señala que se investiga la calidad y el contenido de la titularidad del transmitente. Esta labor de establecer el tracto sucesivo de titularidades, donde la anterior sirve de fundamento a la nueva, no es otra cosa que una cadena causal típica. La nueva titularidad es efecto de la precedente, que le sirve de causa y a su vez es efecto de la anterior. Recordemos cómo la abstracción lo que busca precisamente es romper esa cadena causal, convertir a la adquisición domínica en un negocio real abstracto, desconectado del acto obligacional que le sirve de causa y por lo tanto también del historial de sucesivas transmisiones. En el negocio abstracto, el notario no tendría que hacer examen de títulos más que del inmediato antecesor, que por su abstracción obra la gracia de purgar la adquisición dominical de todos los vicios que pudiera arrastrar. En el segundo momento de redacción del documento, Núñez Lagos hace énfasis dentro del Ordo Scripturae en las menciones obligatorias que ha de contener la escritura que se está confeccionando. Señalamos, no obstante, que en esta fase de conformación instrumental las menciones obligatorias deben ser más que las señaladas por el autor. En relación con la escritura pública, la valoración y expresión de la causa del negocio que se instrumenta es de crucial importancia,
y fuente de consecuencias prácticas imprescindibles, como señalaba la ya citada sentencia de 11 de enero de 2007 del Acto Ford. Así son innumerables los beneficios que puede reportar la concreción de la causa en el instrumento notarial. A guisa de ejemplo, determinar la causa de una donación, si es onerosa, remunerativa o de mera liberalidad, deriva en las consecuencias previstas en el artículo 622 del Código Civil Español. También determinar si se causalizan o no las condiciones y cargas modales impuestas al donatario, lo que determina el tipo de ineficacia que afectará al negocio ante su incumplimiento. Por su parte, en cuanto a los actos realizados por los cónyuges en relación con la sociedad de gananciales, ha sido motivo de controversia sobre cuál es la causa que los genera e informa, siendo incluso fundamento de importantes pronunciamientos jurisprudenciales, por lo que sería trascendente la expresión en la escritura de la causa que motiva la disposición en esta sede. El tercer momento, en apariencia de naturaleza más formal que sustantiva, se refiere a la inmunidad del nuevo título. Si bien parecería que este momento no guarda relación con la causa del contrato y su abstracción, hay que señalar que el autor vincula esta inmunidad con la noción de exactitud, la que en su criterio dota al título notarial de autenticidad legitimadora. Esta exactitud no debe ser referida solo a la inmediación notarial, sino además a la correlación del negocio instrumentado con la realidad jurídica. Visto lo referente a la naturaleza, el régimen y los efectos de los contratos abstractos, la pregunta que se torna imprescindible es: ¿admite la propuesta de modernización este tipo de negocios? Su respuesta, sin embargo, va más allá de lo aparente. Desde inicios del siglo pasado, un breve pero significativo número de voces doctrinales se alzaron en el derecho español para defender la posibilidad de celebrar contratos abstractos al amparo del Código Civil vigente. Dentro de estas sobresalían las de Pérez González y Alguer en sus comentarios a Ernest Serrus y sobre todo la de Núñez Lagos. Su sustento doctrinal era fundamentalmente el principio de autonomía privada y la abstracción procesal del citado artículo 1277 al que daban naturaleza sustantiva. A estas tesis pro abstracción en el derecho español le respondieron otras muchas, con De Castro a la cabeza, alegando la incompatibilidad del contrato abstracto con el sistema causalista que domina el Código Civil. Su argumento decisivo era que el artículo 1275 de la norma sustantiva disponía que los contratos sin causa o con causa ilícita no producen efecto alguno, lo que constituye un freno incluso para la autonomía privada de poder abstraer un negocio contractual. Siguiendo este argumento, si la propuesta de modificación no establece los requisitos del contrato y no hace mención expresa a la causa, significa que habría luz verde para la admisión de los contratos abstractos en el derecho español si aquella propuesta se aprobara. La respuesta inicial sería afirmativa, pues el principal argumento de los detractores de la admisión queda descartado. Pero hemos de recordar que el quid esencial para determinar si estamos ante un negocio abstracto es la exclusión del remedio, de la nulidad del negocio ejecutivo cuando exista un vicio o defecto causal en su fundamento jurídico. Esto es su inexistencia, falsedad o ilicitud, remediándose las incongruencias que estos vicios generen por la vía del enriquecimiento sin causa. ¿Cómo se pronuncia ante estos problemas la propuesta? Comencemos con lo referente a la acción de nulidad. Señala en el apartado primero el artículo 1289. La nulidad de pleno derecho es un contrato, sea por ilicitud de la finalidad perseguida por las partes o por una de ellas con consentimiento de la otra, por contravención de una norma imperativa o prohibitiva o por no reunir los requisitos necesarios para su perfección, se declara a instancia de cualquier persona con interés legítimo. Y añade en el apartado cuarto: un contrato nulo de pleno derecho podrá producir los efectos propios de otro contrato distinto si cumple con los requisitos de este y teniendo en cuenta la finalidad perseguida por las partes. Notemos cómo el precepto es claro al referir la validez y eficacia del contrato a la presencia y licitud de sus requisitos. Pero ¿dónde hallar los requisitos si la propuesta no tiene un artículo análogo al 1255 del Código vigente? La respuesta parecería estar en el precepto 1222,
que establece los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, cualquiera que sea la forma en que se haya manifestado, salvo que por ley o por voluntad de las partes se exija que conten por escrito u otros requisitos adicionales. O sea, que los nuevos requisitos del contrato, según la propuesta analizada, serían el consentimiento, la formalidad establecida legal o convencionalmente y otros que se establezcan para tipos determinados. No hay mención expresa o solapada de la causa, tampoco al objeto, ni siquiera a la usanza de algunos instrumentos de soft law o del Código Civil francés al clausulado o el contenido del contrato. Pero como bien señalaba Núñez Lagos, la declaración de voluntad no puede ser nunca todo el negocio, sino solo una parte, un elemento, un hecho, un presupuesto material entre los constitutivos del negocio jurídico. Resulta además evidente que la nulidad absoluta por falta de requisitos no proviene de los vicios del consentimiento, pues estos producen nulidad relativa y no absoluta, como bien reconoce la propuesta en sus artículos del 1292 al 1296. Pero por lo que este remedio in extremis quedaría en principio reservado para aquellos contratos que no cumplan con la formalidad establecida por ley o incumplan con los requisitos propios del tipo contractual. Sin embargo, como resulta evidente que la voluntad se manifiesta sobre algo y de un determinado modo, entonces el texto introduce la figura de la finalidad. Si bien la propuesta aborta la noción de causa, abraza la de finalidad del contrato en su artículo 1221 o la perseguida por las partes en el artículo 1289. ¿Qué entender por finalidad? ¿A qué asociarla? En la jurisprudencia reciente podemos encontrar, y cito, la causa es el fin objetivo e inmediato que se persigue con el contrato. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2008. Y con mayor desarrollo, para llegar a causalizar una finalidad concreta, será menester que el propósito del que se trate venga perseguido por ambas partes y trascienda el acto jurídico como elemento determinante de la relación de voluntad. En el concepto de móvil impulsivo, sentencia de 19 de junio de 2009. Como puede apreciarse, la idea de conectar el concepto de causa al de fin o finalidad, sea este desde su vertiente objetiva, subjetiva o mixta, tiene un claro y hondo raigambre en la obra jurídica española, incluso la más contemporánea. Por lo que no parece admisible que sea válida al amparo de la propuesta una promesa de deuda o un reconocimiento de deuda cuya finalidad se pruebe ilícita, lo que equivale a decir que dicho negocio debe responder y estar vinculado jurídicamente ya no a una causa ilícita, pero sí a una finalidad con claros tintes causales que no entren en contradicción con lo dispuesto en el ordenamiento español ni con los principios generales que lo informan. Hay además tres elementos adicionales que ponen en duda la admisión de los contratos abstractos en el derecho español con la propuesta analizada. El primero es que no se modifica el régimen de adquisición, modificación, transmisión y extinción de los derechos reales, quedando intacto el sistema de título inmueble. Esto es un gran escollo para defender la idea de una adquisición abstracta o de un negocio real abstracto. En segundo lugar, sigue siendo insuficiente la regulación del enriquecimiento indebido en la propuesta. Si bien en la exposición de motivos se lee, se ha dado un reconocimiento expreso al enriquecimiento sin causa, la realidad es que en el articulado se limita a señalarlo como fuente de las obligaciones en su artículo 1091.1 y a mencionarlo en par de ocasiones más. Pero no se establece un régimen general de aplicación, supuestos, requisitos, consecuencias, efectos. Y hemos de recordar que una regulación amplia y precisa de la figura del enriquecimiento deviene fundamental para acoger un régimen de abstracción material relativa. Finalmente, no puede obviarse que el móvil manifiesto de los autores de la propuesta, que además ha sido sostenido en reiteradas ocasiones por Morales Moreno, a la postre presidente del grupo de trabajo que le elaboró, es regular todas las funciones de la causa que cumplen el derecho español sin necesidad de mencionar, atribuyéndolas a otros elementos o simplemente dotándolas de autonomía preceptual. Si es así y todas las funciones tradicionales de la causa perviven en la propuesta de modificación, entonces no podrá admitirse sin más el amparo de negocios contractuales abstractos. Epílogo. La necesidad de un agnotos theos. Hay que señalar
que este argumento de la autonomía de las funciones en detrimento de la necesidad de remisión al requisito causal había calado décadas atrás en la doctrina, en gran parte por su gran coherencia teórica. Si se regulan como institutos independientes la simulación, la ilicitud, la lesión originaria y sobrevenida, la fiducia, se establece la necesidad de la equivalencia de las prestaciones. ¿Para qué hace falta mencionar la causa? ¿Para qué sirve? Cuentan que los atenienses de la antigüedad, esos que crearon las bases de nuestro pensamiento, civilización y cultura, adoraban a una deidad que ellos llamaban agnotos deos, es decir, el Dios desconocido. En su sabiduría ancestral comprendían que su limitado entendimiento no abarcaba el mundo ni el cosmos y tenían a bien rendir culto a un ser divino que no se les había aún revelado. Cuentan incluso en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando Pablo de Tarso visitó Atenas, vio un altar con la inscripción dedicada a ese dios y cuando fue invitado a hablar ante la élite ateniense en el Areópago, lo utilizó como señuelo retórico para anunciarles a Cristo, a quien, según el apóstol de los gentiles, los helenos adoraban sin conocer en la figura de esa deidad oculta. Como ese agnotos theos, la respuesta positiva a la permanencia y utilidad de la causa del contrato sigue estando precisamente en el papel que jugó este requisito en la formulación de las instituciones históricas a las que ha dado respuesta. No tanto ya por ellas, sino en previsión de las que pueden venir. A lo largo de la historia jurídica reciente, vemos cómo la jurisprudencia, a través de un control del elemento causal, dio respuesta certera a problemas que no tenían solución en los preceptos concretos de la legislación nacional. Así, la jurisprudencia italiana acuñó el término de causa concreta para enfrentar problemas de fraude fiscal en los contratos que no podían perseguirse por la legislación tributaria. Los franceses tuvieron que acudir a la noción de causa para solucionar un problema de cláusulas abusivas al que no daba respuesta a su legislación prevista solo para el ámbito de derecho de consumo, la celebérrima doctrina Cronopost. Ustedes, sin ir más lejos, han fundamentado todos los problemas de falsedad contractual sin necesidad de una regulación explícita de la simulación a través de un control de la causa falsa. Aún hoy, muchas vicisitudes de la relación contractual siguen siendo solucionadas gracias precisamente al elemento causal. Pero no se ponga ni siquiera atención a esos problemas ya existentes y que pueden ser regulados autónomamente, sino vale pensar en aquellos que pueden surgir en las vicisitudes, anomalías, frustraciones de la relación contractual que no se vean todavía en épocas presentes, aquellas que se avengan con los tiempos futuros. Y por lo tanto, resulta imposible regular autónomamente desde la actualidad. Para eso es útil un agnotos theos, en nuestro caso, la causa, y lo es precisamente por dos de sus notas características, su elasticidad conceptual y su esencialidad en el negocio jurídico y la relación que crea. En primer lugar, es conveniente tener en la regulación de los actos jurídicos un elemento de carácter genérico en su conceptualización, al que sea posible acudir para dar solución a circunstancias no previstas. Así se distingue cómo la causa ha asumido un rol diferente en cada época, siempre en función de los problemas prácticos que había de solucionar. Y ciertamente este elemento unívoco, pero generalizador y generalizante, iba a su vez ensanchando su concepto y ampliando sus funciones. Cierto es que las disputas históricas sobre la causa del contrato han contribuido a tornarlo en un concepto oscuro y confuso, aunque es de justicia reconocer también que la labor que tanto la jurisprudencia como la doctrina científica ha realizado en casi siglo y medio de vigencia del Código Civil han esculpido una institución cardinal a la que todo jurista sabe reconocer y aplicar. Sabemos que la causa no es un tema popular, que la fuerza arrolladora del derecho anglosajón desdibuja las notas características de identidad en un proceso que a veces parecería buscar más la uniformidad que la armonización. Como sostenía Clavería, y cito, sigo estando pasado de moda cuando lucho quijotescamente por la figura en cuestión, siento sin embargo que combato contra los gigantes y que la mayoría de los gigantes han decidido que el asunto carece de importancia, siendo el confusionismo mencionado muy útil para desactivar la solución del problema y resultando casi una impertinencia
que alguien demuestre o pretenda demostrar que el confucianismo ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu magnífica disertación. ¿Quién pensaría, verdad, que viene de Cuba por el dominio de nuestro Código Civil español, que en un momento dado fue cubano, pero que ya cuando él nació bueno, ya no tenía una aplicación? Pero ha sido una conferencia que nos recuerda eh, ciertas que ha habido aquí por su clasicismo. La verdad es que yo diría que hay una cosa que me ha gustado especialmente y que es todo el conjunto, ¿no? La distinción entre la causa eficiente, la causa final, cómo se fragua el negocio abstracto y esa idea del concepto oscuro. En realidad, yo no sé hasta qué punto es bueno o es malo la globalización. Todo esto de los principios contractuales europeos de Bill Landau, el marco común de referencia de von Bach, que son principios elaborados fundamentalmente en lo que antiguamente llamarían mos gallicus, es decir, en un derecho de profesores, que tiene además unas influencias también anglosajonas y de orden mercantil. Yo creo que están haciendo bastante daño en lo que ha sido la configuración propia del derecho civil. Hoy encontramos en el Código Civil de Cataluña pues, referencias a los principios contractuales europeos y en las bases de la sección primera de codificación abundan las influencias en este sentido. En parte también influyeron sobre el propio Luis Díez Picazo. Esa idea de Mos Gallicus tiene como consecuencia que el hecho de que un concepto no sea preciso y diáfano se repute como oscuro. Y realmente en este sentido también influyen otros intereses, porque estamos en un mundo en donde no tanto interesa el contrato como la contratación, como el hecho en sí de la circulación de los créditos, que son ideas mercantiles, no son ideas propiamente civiles. Y esto encaja o enlaza muy bien con la anteposición de la voluntad sobre la razón. La abstracción es la voluntas, y la razón es la libertas, el consentimiento que se presta con un conocimiento formal. Y en este sentido, por tanto, nos jugamos más de lo que parece. Cuando se habla de un concepto oscuro como es el de la causa bajo la perspectiva doctrinal, responde al hecho de que es una institución que se produjo en la práctica. Es decir, la estipulación que inicialmente era verbal se convirtió en algo escrito como medio de prueba, luego pasó a tener un carácter pseudo dispositivo y finalmente dispositivo cuando se podía realizar con cualesquiera palabras. Y en los escritos y en las escrituras notariales aparecía siempre, y eso lo dice Calaso, la indicación del quod, del porqué, en la propia redacción de las estipulaciones, que luego se llamaban estipulaciones porque todas ellas, para conseguir que fueran obligatorias a pesar de su atipicidad, se sometían a la estipulación, a una estipulación sin palabras específicas, sin solemnidades mayores que las que la propia escritura implicaba. Y por esto yo creo que la causa va a seguir siempre existiendo en las escrituras, diga lo que diga la, la, la las bases contractuales estas del Código Civil seguirán siempre, porque constituyen su sustancia, que es la forma además de que el consentimiento sea un consentimiento rectamente prestado. En estos días, por ejemplo, hoy nos levantábamos en la prensa con el asunto este de la gran empresa multinacional que a 360.000 españoles les ofrece unas cuantos criptomonedas equivalentes a 70 euros para retratarles el iris de los ojos. Evidentemente, si decimos, hombre, es que esto es un objeto ilícito, pero bueno, no es
un objeto de extracomercio, se puede considerar una causa ilícita, y la prueba de que algo hay está en que la empresa que lo hace no se le ocurre otra cosa que decir que eso es importante, porque así en el futuro podrán distinguir a los seres humanos de los robots con inteligencia artificial. La causa la trata de justificar, en este caso por parte de la empresa, la validez de su acción. Pero para todos nosotros es evidente, independientemente de otras consideraciones de protección de datos que efectivamente se pueden hacer valer, que hay aquí una causa ilícita, que es fruto del desconocimiento por parte de las personas que prestan ese consentimiento de las consecuencias que puede reportar el que para el futuro puedan identificarlas a través de su iris, de manera que a saber por quién, de qué manera y cómo, y qué se puede hacer con ellos. En fin, creo que la conferencia ha sido verdaderamente estupenda, Pedro, y que nos viene muy bien que del otro lado del Atlántico nos venga, pues eso, el soplo del aire fresco, y que apoye precisamente pues lo que es y ha sido siempre una figura sustancialmente española. Cuando el ordenamiento de Alcalá estableció el principio de libertad de contratación, no lo estableció, dígase como se quiera, con el carácter general, sino que lo que se admitió fue el factum nurum, pero no porque fuera nurum, sino porque era con causa. Con causa. Enhorabuena, a continuación se servirá un vino español. Y diciendo que al final los dos no lo podíamos Magnífico. 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 Bueno, alguna hay, pero está magnífica.